Algo se plantearán muchos emprendedores. ¿Cómo preparas para vender una empresa? O sea, tienes que hacer una serie de cambios para vender la empresa. Y yo creo que, esta frase la dijo un amigo muy inteligente, las empresas no se venden, las empresas se compran. Y creo que es muy importante porque nosotros nunca fuimos a vender. Nosotros, de hecho, estábamos montando productos, somos unos obsesionados de producto, queremos hacer el mejor producto. O sea, que nunca el horizonte fue vender, sino que llegó la oportunidad. Correcto. O sea, tú sabes que vas a vender. O sea, al final eres un inconsciente si no lo sabes, ¿no? Al final tienes un investors, tienes el 50% de la compañía. En algún momento tienes que hacer esa suposición líquida. O sea, en algún momento o venden ellos o vendes la compañía o algo tiene que pasar, ¿no? O sea, una transacción, al final, el inversor que invierte en Holded no es por decir yo tengo el 10% de Holded. No, es porque él compra. Aparte, normalmente el inversor es un fondo de inversión que gestiona dinero de LPs, de inversores privados. Con lo que al final él está obligado a devolver ese dinero. De hecho, los fondos de inversión caducan normalmente entre los 5 y los 10 años, con lo que al final tú sabes que en algún momento los fondos que han invertido les tienes que devolver el dinero. Lo que pasa es que no puedes tener eso como meta. Entonces nosotros el plan era montar el mejor producto, crecer lo más que podamos de una forma eficiente. Y de hecho, como vendimos, recibí un mensaje del CEO de Sage por LinkedIn, pero o sea, un tío súper importante con miles de empleados, y me escribió un mensaje: oye, este es mi número, llámame, quiero hablar. Y yo, ¿cómo? Hostia, qué heavy, ¿no? Los que nos querían comprar en diciembre les mandamos un mail de, hey, que igual ahora sí, ¿no? Y a Javi le escribieron un mail. De hecho, a Javi le escribieron los que nos compraron. Entonces, sin querer, en 2 semanas tuvimos como 3 potenciales compradores pujando. Y eso es el que te dice que las empresas no se venden, las empresas se compran. Entonces, yo creo que el truco es olvidarte de vender, saber que si un día va a pasar, pues tienes que tener la casa ordenada, lo tienes que tener todo bien montado, ¿no? A nivel legal, pues no tengas coches de empresa, ¿no? O sea, no tengas historias que no te aportan nada. Tenlo todo súper limpio, súper legal, súper ordenado, o sea, fiscalidad, toda la hacienda, impuestos, tanto a nivel personal como a nivel de empresa, todo súper bien, porque al final cuando intentes hacer trampitas, terminas palmando. Para ahorrarte 4 duros de IVAs y tonterías, lo haces mal. Entonces, todo súper ordenado y hacer un buen negocio. Y yo creo que los buenos negocios siempre se venden. ¿Cómo ha sido la parte de expansión así más internacional? La expansión internacional fue divertida porque la hicimos y la cancelamos toda. De hecho, cuando tú tienes venture capitals, cuando tú tienes investors, las decisiones que tomas como negocio no siempre son las más inteligentes o más healthy para la compañía. Tú una empresa, tú la puedes hacer crecer, pero cuando necesitas dinero, necesitas hacer rondas de inversión. Las rondas de inversión son lo que se denomina, al final, cuando consigues que un inversor te ponga dinero. Ese dinero normalmente se pone a un múltiple de tu facturación, de tus usuarios, ¿no? Depende del negocio, ¿no? Si pues, los B2C si van por, pues yo sé, pues si cada usuario te lo pago a 6 euros, o a 10, o a 15, o a 20 céntimos. Sí, también en el sector, dependiendo. Correcto. En nuestro caso, en el SaaS, en el Software as a Service, normalmente hay un múltiple de ARR. ARR es la facturación anual, el típico MRR, ARR. Entonces, si por ejemplo tú facturas 100.000 euros al mes, pues tienes una ARR de 1,2 millones, ¿no? Y normalmente se pone un múltiplo. Por ejemplo, antes del COVID el múltiplo estaba entre 10 y 20, ¿vale? Sería un buen múltiplo para levantar una ronda. Entonces, si tú facturas 100.000 euros al mes, son 1,2 millones de ARR, a un múltiplo de 10 tienes una empresa valorada en 12 millones. Entonces, tienes una empresa valorada en estos 12 millones. El tema es ese múltiplo. Y ese múltiplo es la trampa de las decisiones incorrectas que a veces tienes que tomar. Nosotros en ese momento estábamos solo en España. El múltiplo en España pues era de 10, 12. Pero ¿qué pasa si empiezas a conseguir clientes fuera? Que un inversor de fuera puede decir, hostia, si Holded la ha petado en Francia, ahí la ha petado en España, potencialmente también la puede petar en Francia. Entonces, si empezamos a hacer estrategias de crecer en mercados, no porque fuera lo mejor, porque igual en ese momento éramos 100 empleados, teníamos 2 millones de euros en el banco, pero porque era una forma de subir la valoración. A veces funciona, muchas veces no funciona, ¿no? A veces, ¿sabes? La típica lagartija a punto de morir que hace el coletazo. Pues muchas veces la gente intenta subir la valoración a toda costa, ensuciando KPIs, o sea, ensuciando números, etc. De hecho, lo primero que hicimos después de vender la empresa fue cerrar todos los mercados. Dijimos, vale, ahora ya hemos vendido, ahora lo que importa es montar un negocio real, montar un negocio con métricas eficientes, con números eficientes, de crecer de la mejor forma, con lo que cerramos todos los mercados y fue, oye, si tenemos a 200 soldados, que es más fácil, montar 2 guerras o montar una. No, total. Pues full focus en España. Y al final los mercados, todos fuera. ¿Pero por qué? Porque no veíais, o sea, el coste de oportunidad de no centrarte en España y empezar como a querer abarcar más, te descentraba de España y creíais que a lo mejor no era eficiente. España es un mercado muy grande, ¿eh? A veces la gente dice, España no es grande porque siempre nos pensamos en Estados Unidos, pero España, cuando tú miras Europa, España es grande. Y España es un país de mucha empresa pequeña, de mucho autónomo. O sea, al final hay países que son más corporate. España es un país de pymes. De pymes.
Entonces yo creo que en Holded ahora mismo tenemos el 1,5% de las pymes en España. Yo cuando hablo con la gente, todo el mundo utiliza Holded. Pero yo lo utilizo. Epic. Carlos también. ¿Tú también? Sí. Entonces, todo el mundo utiliza Holded. O sea, mi cabeza me dice, el 90% de la gente tiene Holded. Cuando miro los números a nivel de cuántas pymes... Todavía falta gente. Tenemos el 1, el 2%. Entonces pensamos, ¿será más fácil conseguir el 10% de España que intentar conseguir el 2% de Francia? Probablemente. Y luego, cuando lo paso en data, ¿no? Porque al final esto puede ser un gut feeling, por ejemplo, si en España nos cuesta 800 o 1.000 euros captar un usuario, al final es el dinero que yo meto en marketing y tú al final miras pues, el lifetime value, ¿no? Al final es pues, lo que tú me pagas al mes multiplicado por el churn, o sea, por las métricas que tenemos de cuánta gente muere cada mes, o sea, muere, perdona, cierra el negocio o se va, o sea, muere el negocio. Tú al final dices, vale, pues si yo un usuario me lleva 5.000 euros de media, no es el número real, me lo estoy inventando, si un usuario me lleva 5.000 euros de media y a mí me cuesta 1.000 euros captarlo, si consigo que esas métricas perduren en el tiempo, ojalá tenga dinero infinito. Sí. Porque el dinero infinito... Yo al final, claro, sabes que metes y te vuelve, ¿no? Correcto, o sea, al final es una rueda, ¿no? Yo meto 1, saco 5, meto 1, saco 5. Por favor, dadme dinero infinito, acá tipos bajos de interés, etc., ¿no? Que al final es un poco cómo funciona el mundo. Entonces, cuando consigues tener la rueda del dinero montada, ¿no? Al final en cualquier negocio, las ruedas no siempre rodan a la misma velocidad, ¿no? Porque tú puedes saturar el mercado, de repente dices, es que ahora quiero, en vez de 1.000 usuarios al año, quiero 3.000. Pues igual ahora ya no te cuestan 1.000 euros, te cuestan 3.000. Y si tú metes 3.000 y sacas 3.000, aquí acabas de morir. El problema es que cuando tú abres un país tienes que penetrarlo, ¿vale? Y penetrar un país es muy caro. Hay mucho branding, al final hay una parte del word of mouth, ¿no? Del boca a boca, que es muy grande y creo que es uno de los secretos de Estados Unidos, de por qué en Estados Unidos se montan compañías tan grandes. Y es algo que, al menos en España, en pequeña escala, hemos conseguido, ¿no? Que al final, pues tú, cuando la gente utiliza Holded, todo el mundo utiliza Holded, ¿no? Porque tú hablas, si Holded es un buen producto y funciona, tú hablas y la gente, pues poco a poco... Entonces, cuando vas a un mercado nuevo, nadie utiliza. Entonces, si en España me cuesta 1.000 euros conseguir un usuario, en Francia me cuesta 5.000. Entonces, ¿tiene sentido abrir un mercado? Sí, cuando quieres valoración y dices, vale, oye, voy a gastarme 10 millones de euros en conseguir una décima parte de los usuarios que conseguiría en España con esos 10 millones de euros. Pero sé que al final lo tienes que hacer como estrategia. Pero al final yo creo que con un ejército limitado, ¿no? O sea, con 200 empleados, aparte el mundo después del COVID ha cambiado mucho, desde las valoraciones al crecimiento de una empresa que tenga que ser más sostenible, por los tipos de interés, por bla, 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 ¿no? Al final el precio del dinero ahora mismo es mucho más alto que antes. Con lo que al final lo que tiene sentido es decir, vamos a intentar... O sea, si yo miro, si me gasto 20 millones en los próximos 2 años, ¿dónde tendré más output, no? ¿En España o en Francia? En España. Y cuando en España seamos mucho más grandes, oye, pues quizá abriremos, porque al final me encantaría, ¿no? Poder internacionalizar. ¿Y en la parte de la venta nos dijeron que querían internacionalizarlo ni nada? ¿Que dijeron Z en España? Es que lo mejor de la venta es que al final, cuando tú tienes inversores, al final ya no es tu empresa, ¿no? O sea, es tu empresa, pero tienes un agreement. Al final lo que hicimos es un cambio de fichas. O sea, al final los inversores se fueron y entraron Visma, ¿no? La empresa que nos compró. Y lo que es guay cuando tienes un private equity industrial, en el sentido de cuando es alguien que conoce tu negocio, es que cuando tú tienes inversores, y no les estoy atacando, o sea, nos han aportado muchas cosas buenas, pero hay una crítica al investor que al final él está en 10 empresas completamente distintas. Y lo que le funciona a una empresa de panes no le funciona a una empresa de vinos. Entonces, si lo llevas al nuestro, es como que de repente haces un board meeting, ¿no? Y cada uno pues intenta aportar, pero no están educados. Y pierdes mucho tiempo educándolos en qué es la facturación electrónica, qué es el no sé qué, ¿no? Cuando de repente te compra alguien que está especializado en el sector. La conversación es mucho más inteligente. ¿Por qué? Porque no pierdes el tiempo en educarte en tu negocio. Con lo que al final, la primera decisión que fue después de vender fue, oye, ¿qué queréis hacer con los mercados? Y al final, pues cuando hablas con gente inteligente y miras y dices, vale, ya no me importa la valoración, el múltiplo, porque ya no vamos a volver a vender. Entonces ahora lo que me importa es cuánto factura. Pues es mucho más barato facturar más en España que intentar abrir otro mercado para facturar.